Buenos días, hermanos. Dios me los bendiga. Hoy, martes 5:30 de la mañana. Medicina para el alma. Aquí, como siempre, los martes y los jueves. Llevando la palabra de Dios. Hoy, un día más. Seguimos leyendo la Biblia. Acuérdense que estamos desde Génesis y ya estamos en el último libro de la Biblia, que es Apocalipsis. Hemos perseverado hasta el final. Estamos ya a las puertas de terminar la Biblia. Ya después de que terminemos, miramos a ver si comenzamos nuevamente o si vamos a comenzar a enseñar sobre los 4 viajes evangelísticos del apóstol Pablo, después de que terminemos Apocalipsis. Vamos a orar. Padre celestial, amado Dios, colocamos delante tu presencia estos momentos y te pedimos que nos hables en esta hora. Nos des el discernimiento, nos des la palabra precisa para nuestro espíritu, que tanto necesita de ti, que tanto necesita tu palabra, Señor, que es tan importante para nosotros, poderla escuchar y poderla discernir. Oro para las personas que se van a conectar, Señor, muy pronto, y los que van a ver este programa en diferido más tarde, Señor. Yo los bendigo, que esa palabra penetre en sus corazones y les bendiga y las prospere, y que el día de hoy sea un día de gran bendición para todos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, estamos viendo el mensaje a las 7 iglesias en Apocalipsis, capítulo 2 y 3. Ya hemos visto la iglesia de Éfeso, la iglesia de Pérgamo, de Esmirna, y hoy vamos a ver la iglesia de Tiatira. Hoy vamos a ver la 4ª iglesia, que es la iglesia de Tiatira. Bueno, según la historia, la ciudad de Tiatira fue fundada en el siglo 4 siglos antes de Cristo, por Seleuco I de Siria. Después pues fue anexada al Imperio Romano, cuando el Imperio Romano venció a los sirios. Ellos tomaron posesión también de Tiatira. Se cree que fue fundada más o menos en el siglo 4 antes de Cristo. Se habla de que Tiatira, la promotora de la fundación de la iglesia de Tiatira, fue Lidia. ¿Ustedes se acuerdan de Lidia en el libro de Hechos de los Apóstoles, cuando Pablo va a Filipo y encuentra a una mujer que vendía púrpura, que ella venía de Tiatira, era una comerciante? Según habla la historia, era una mujer rica que comerciaba con púrpura. Se dice que esa mujer, al volver a Tiatira, ella fue una de las promotoras de la fundación de la iglesia en Tiatira. En Hechos de los Apóstoles 16, 12, 14, la Biblia dice de la siguiente manera. Dice: entonces una mujer llamada Lidia, que vendía púrpura en la ciudad de Tiatira, temerosa de Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió su corazón para que estuviera atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada, y los de su casa, nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa
y hospedados en ella, y nos obligó a quedarnos. O sea, esa mujer, Lidia, fue una precursora del Evangelio, porque me parece que Filipo fue la primera iglesia de Europa, porque esto fue en Grecia. La primera iglesia europea fue fundada a través de Lidia en Filipo. Pero se dice que ella también fue precursora de fundar la iglesia en Tiatira. ¿En qué tiempo histórico está ubicada la iglesia de Tiatira? Saludamos a Filomena Angulo. Hemos extrañado a Filomena. Dios te bendiga, Filomena. Dios te guarde. El tiempo histórico está, bueno, en los tiempos históricos de las iglesias hay diferentes conceptos, ¿no? Pero yo me voy a basar en este concepto que está ubicado entre el año 568 a 1517 después de Cristo. Acuérdense que las 7 iglesias representan un periodo de tiempo dentro de la historia de la iglesia, no de la historia de la humanidad, sino de la historia de la iglesia, únicamente de la iglesia. Saludamos a Constanza Zapata, de Santiago de Chile, también Dios te bendiga, Constanza, te extrañamos mucho. Y en ese periodo de tiempo que está ubicada la iglesia de Tiatira, acuérdense que la Biblia no habla de que esos sean periodos de tiempo, no dice, esa iglesia está ubicada en ese periodo de tiempo, no, la Biblia no habla nada de eso, sino que lo que pasa es que Apocalipsis es un libro profético y es un libro de señales. Entonces Dios nos da una señal de que es algo de tiempo, porque las 7 iglesias las va señalando o las va dando Jesucristo de una manera como si fuera la manecilla de un reloj, de izquierda a derecha, las va rodeando, primero Éfeso, y van siguiendo así, hasta que llega acá a la Odisea, que está muy cerca de Éfeso, la parte abajo de Turquía. Entonces se entiende que es algo que tiene que ver con el tiempo. Y la mayoría de las personas, teólogos y estudiosos de la Biblia están de acuerdo con eso. Yo también estoy de acuerdo de que es el tiempo, y ese tiempo de la iglesia de Tiatira está entre 568 y 1517. El 568 fue el año de persecución de la iglesia, ¿no? Y 1517 fue el año en que Martín Lutero publicó las 95 tesis en Alemania. En ese tiempo se caracterizó por el crecimiento de la iglesia católica, ¿no? En este tiempo es cuando la iglesia católica estaba en su apogeo, donde reinaron y hicieron injusticias, cometieron errores tremendos, persiguieron muchas personas, mataron mucha gente. Fue algo horrible. Y crecieron porque la iglesia en ese tiempo se fortaleció, la iglesia católica, estoy hablando de iglesia católica, la iglesia de los papas. Y también todo este deterioro moral que hubo fue el que hizo que muchos siervos no, digamos, se rebelaran, sino que no estaban de acuerdo como estaban llevando la palabra de Dios. Y ahí fue cuando vino Martín Lutero, y no solamente él, hubieron varios siervos de Dios que no aceptaron las enseñanzas de los papas de ese tiempo. Es cuando viene la división, donde la iglesia protestante
se aparta de la Iglesia Católica. Cuando viene el protestantismo, cuando viene nosotros que somos evangélicos protestantes, que no estamos de acuerdo, como se dice que el Papa es el representante de Dios en la tierra, eso, ¿en dónde está escrito eso? Son cosas de hombres. Todo eso fue refutado y ahí nació la Iglesia protestante. En ese tiempo, en ese periodo de tiempo estaba la Iglesia de Tiatira. La iglesia de Tiatira era la más pequeña, según hablan los historiadores, de todas las iglesias, de las 7 iglesias, era la iglesia de Tiatira. Pero el mensaje más largo a las iglesias se lo da también a Tiatira. Era la iglesia más pequeña, pero el mensaje más largo es para la iglesia más pequeña. Y vamos a la palabra de Dios, vamos a Apocalipsis 2:18. Vaya allí, Apocalipsis 2:18. Dice así: y escribe al ángel de la iglesia de Tiatira, el Hijo de Dios, que tiene sus ojos como llama de fuego. Pero primero que todo, se presenta a Jesucristo. Usted sabe que a cada iglesia Jesucristo se le presenta de diferentes formas, ¿no? A la iglesia de, creo que fue a la de Esmirna, dice que fue muerto, estuvo muerto y resucitó. ¿Por qué? Porque Esmirna estuvo 400 años, estuvo desaparecida porque fue destruida, y a los 400 años fue reconstruida nuevamente. Entonces él dice que estuvo muerto y resucitó, son como simbologías de lo que la ciudad o la iglesia era. Y aquí él le dice que se presenta como Hijo de Dios. Y él, pues él es el Hijo de Dios, gloria a Dios que así es. Pero Jesucristo siempre hablaba era del Hijo del Hombre, pero aquí dice el Hijo de Dios. ¿Por qué habla de esto? Porque en Tiatira había mucha idolatría. Tiatira era una población regida por Roma y había mucha idolatría. Además, Tiatira, que era una ciudad más que todo de agricultores, y también habían panaderos, habían herreros, habían, bueno, varias profesiones tenían los de Tiatira. El gobierno de allá de Tiatira obligaba a todas estas personas a adorar a dioses. Los obligaba, los manipulaba. Y esos dioses, la mayoría de esos dioses se decían que eran hijos ¿de qué? De Zeus. Entonces por eso aquí Jesucristo se presenta como ¿qué? Como el Hijo de Dios, que está por encima del hijo de Zeus, el hijo de cualquier dios de esos falsos que ellos tenían. Entonces Jesucristo siempre iba de esa manera refutando lo que ellos creían. Y dice también que sus ojos son como llama de fuego. Bueno, la llama de fuego, unos ojos como llama de fuego, como ojos de láser, ¿no? Que penetran, que miran. No solamente miran, sino que van a la profundidad del corazón. Como dice la palabra de Dios, ¿no? En el libro de Efesios 5:13 dice: mas todas las cosas, cuando son redargüidas por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. O sea, a través de la luz que es Cristo, todo se manifiesta en nuestras vidas. Todo lo que está escondido es revelado a través de la luz. Cuando habla de revelar, acuerda cómo se revela una foto, ¿no?
Una foto se revela en la oscuridad y en la oscuridad llega y sale a la luz algo que estaba escondido, y es la imagen. Asimismo, la luz de Cristo revela lo que está escondido. Por eso los ojos de Cristo revelan delante de Él todo lo que nosotros tenemos por dentro. Para Él no hay ningún secreto. Saludamos a Cira Parra desde Venezuela. Dios la bendiga, Cira. Dios te bendiga, Dios te guarde, hermanita. Y dice también, y sus pies semejantes al bronce bruñido. Dice estas cosas. ¿Qué significa el bronce? El bronce es simbología de juicio. Y cuando habla de bronce bruñido, habla de bronce pulido, ¿no? Bronce, ¿tú has visto el bronce cuando se pule? El bronce cuando se pule, bueno, yo alguna vez trabajé, estudié lo que es metalurgia, y el bronce, cuando el bronce se pule, el bronce es un metal que cuando se funde es oscuro, opaco, pero cuando este metal se pule, se brilla, da un brillo tremendo, un brillo que parece un espejo. Un bronce bien pulido puede ser un espejo. Y eso es lo que trata de decir aquí cuando el bronce bruñido, un bronce pulido, que simboliza la justicia de Dios. Entonces aquí vemos, primero que todo, que Él viene como Hijo de Dios, refutando a todos esos dioses que dicen que son hijos de Zeus. Que viene con unos ojos que está mostrando, está mirando lo que está escondido dentro de la iglesia, que hay algunas cosas que están escondidas dentro de la iglesia. Él está hablando, Él está previniendo antes de comenzar a hablarle a la iglesia. Y también le dice que viene como justicia. ¿Qué es justicia? Darle a cada cual lo que se merece según sus obras. El versículo 19, estamos hablando de Apocalipsis 2, el versículo 19 dice, comienza a hablar de las cualidades de la iglesia, y le dice, yo conozco tus obras, y amor, y servicio, y fe, y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. ¿A qué se le parecen estas cosas? Amor, servicio, fe, paciencia. Pues a mí me parece mucho a los frutos del Espíritu. Vayamos a Gálatas 5:22. Ahí la dice en Gálatas 5:22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, longevidad, bondad, fe. Ahí están, dentro de estos frutos, dentro de este fruto están los frutos de esta iglesia: amor, servicio, fe, paciencia. Luego, esta iglesia era una iglesia espiritual. Pero mire que ser espiritual, con eso no basta. Aquí Dios le habla a la iglesia Tatira, pero lo está hablando también a nosotros. Nosotros podemos ser espirituales. Podemos dejarnos guiar por el amor, por la fe, por la paciencia, por el servicio, ser servidores. Claro, esos son dones del Espíritu, es un fruto, es algo que revela que nosotros somos hijos de Dios, que somos personas llamadas por Dios. Porque la persona que no es llamada por Dios no tiene nada de esto. No tiene fe, no es servidora, no gusta servir, no tiene paciencia. Luego, estas personas eran siervas de Dios, hijos de Dios. Tenían el fruto del Espíritu, eran una iglesia que espiritual. Pero ¿qué pasó? Una iglesia con todos esos dones, con todas las cualidades, tanto así que dice que las obras postreras son más que las primeras, o sea, las primeras obras que hicieron, las primeras testimonios, lo primero que hicieron, las convertidos, los cultos fueron los primeros, los postreros, o sea, los futuros fueron mejores,
crecieron, se fortalecieron, fueron más grandes, fueron más espirituales, fueron más metidos con Dios, oraron más, hicieron muchas vigilias, ayunos, crecieron espiritualmente, porque perseveraron. Pero bueno, y una iglesia con todas esas cualidades, ¿qué le pasa? ¿Qué puede refutarle Dios a una iglesia de estas? Pues esto es lo que Dios escribe para que nosotros también estemos atentos a eso. Estemos atentos, no basta con ser espiritual. Tenemos que tener mucha atención y estar prevenidos contra el enemigo que trata de sacarnos del propósito de Dios. Entonces ya comienza Dios a enumerar las fallas que tenía la iglesia. Y allí es cuando vemos, bueno, esa iglesia siendo espiritual, ¿qué fallas podía tener? Pues mire, en el 2:20, dice: pero tengo unas pocas cosas contra ti, porque permites a esa mujer Jezabel, que dice ser profetisa, enseñar y seducir a mis siervos a fornicar y a comer cosas ofrecidas a los ídolos. Permites. ¿Cuál fue la falla de la iglesia de Tiatira? Permisividad. Permisividad que al pecado. Nosotros podemos ser muy espirituales, pero si nosotros somos permisivos al pecado, estamos abriéndole puertas a demonios para que entren a la iglesia, a nuestra casa, a nuestro trabajo, a la iglesia. Por eso las iglesias tienen que cuidarse de la santidad de las personas que son de la iglesia. Por eso la iglesia tiene que ser tajante con el mensaje en cuanto al pecado. Tiene que hablar de pecado. ¿Cómo no hablar de pecado y de arrepentimiento para que el pecado no entre a la iglesia? ¿Y qué pasó aquí? Que dice que permitieron que una mujer sea Jezabel, que dice ser profetisa, enseñara falsas doctrinas dentro de la misma iglesia. Ellos tenían amor, sí. Entonces, como dice mucha gente ahora, ¿no? Cristianos evangélicos, no, es que Dios es amor. Y para Dios no hay, Dios ama a todo mundo, Dios quiere a todo mundo. Dios quiere a los homosexuales, a las prostitutas. Claro que Dios ama, pero Dios no ama lo que hacen. Dios no, como muchas iglesias permiten que homosexuales prediquen, que personas en fornicación y adulterio estén sirviendo al Señor. Yo no hablo de matrimonios de pronto que vivan, digan, años casándose, años viviendo sin casarse, que tengan hijos. Yo conozco matrimonios que llevan 20, 30 años, tienen hijos ya mayores y todo, y no se han casado porque uno de los dos, que no es creyente, de pronto se opone por terquedad, por rebeldía, por tantas cosas. Pues allí, hermano, son cosas especiales de Dios, en las cuales esta persona que no ha podido casarse con su esposa o con su esposo, Dios es el que va a hacer la obra allí. Pero cuando usted es una persona consciente de que usted no puede tener relaciones sexuales siendo cristiana, y tiene su novio, es una joven y tiene su novio y está fornicando con él, y está viéndose con él, o usted es una mujer casada, un hombre casado y tiene su amante, eso no está bien. Eso no se puede permitir en una iglesia. Usted tiene que exhortar a esa persona que no tiene por qué
tener relaciones sexuales con una persona que no es su esposa o con una persona que no se ha casado. Cuando usted dice, no, tranquilo, eso, ahí no hay ningún problema, esté tranquilo, usted está haciendo ¿qué? Permisivo, está dejando que el pecado se arraigue dentro de la iglesia. Es como usted en su casa permitir que su hija o su hijo lleve a su novia a su casa y estén en su casa con ellos allá, fornicando. Está siendo permisivo con el pecado dentro de su casa. Usted no puede permitir eso porque usted es una mujer o un hombre temeroso de Dios. Allí es donde yo le digo, usted puede ser muy espiritual, orar mucho, arrodillarse, pero cuando usted le da permisividad al pecado, allí está abriendo una puerta muy grande. Puede ser que uno tiene que ser celoso con las cosas de Dios. Y cuando hay hijos inconversos, hermano, es terrible. Bueno, cuando usted no tiene la autoridad en su casa porque su esposo es la cabeza y es el que decide qué se hace en la casa y qué no, toda la justicia recaerá sobre él. No sobre la esposa, porque la esposa no tiene la autoridad. La autoridad es el hombre. Pero usted, en lo que usted tenga autoridad, no permita que haya permisividad del pecado. ¿Está claro o no, hermano? Bueno, sigamos. Entonces, la falla de la iglesia de Tiatira, teniéndose una iglesia espiritual, fue que era permisiva al pecado. Dejó entrar una enseñanza falsa. Jezabel, ¿qué significa Jezabel? Acuérdense que Jezabel fue la profetisa que se casó con Acab por conveniencia, el rey Acab de Israel. Esta profetisa que adoraba a Baal y a otros dioses, contaminó a su propio esposo. Y su propio esposo comenzó a adorar otros dioses y incitaba a Israel a dejar a Dios y a adorar a los dioses que ella adoraba. O sea, era una mujer manipuladora, engañadora. Y esa enseñanza fue la que la iglesia de Tiatira permitió que se comunicara a través de ese espíritu de Jezabel. Profecías falsas, doctrinas erróneas. Por eso la doctrina tiene que ser una doctrina, lo que se predica en la iglesia, tiene que ser la palabra de Dios. Usted no puede predicar cosas que no están en la Biblia. Usted no puede permitir que en la iglesia se prediquen profecías falsas, livianas, filosofías. Hay que ser muy estrictos en eso. Entonces Dios le da una advertencia a la iglesia, le dice, el versículo 21, y le he dado tiempo para que se arrepienta de su fornicación, y no se arrepintió. Le dice, le he dicho que se arrepienta, pero nada que se arrepiente, nada que se arrepiente. Está hablando en el tiempo presente de la iglesia. Le dijo Dios, arrepiéntase, hombre, no hagan eso, pero no quisieron. Entonces, debido a eso, dice que viene un castigo sobre esa iglesia. En el versículo 22 dice, he aquí, yo he hecho en cama a los que adulteran con ella en gran tribulación, si no se arrepienten de sus obras. Le está advirtiendo, arrepiéntase de esas obras inmundas que esta mujer o este espíritu de Jezabel ha metido en la iglesia. Y dice, y mataré a sus hijos con muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriño las conciencias y el corazón, y daré a cada uno de vosotros según sus obras. Aquí, la justicia de Dios. ¿Por qué? Por lo que esa iglesia estaba haciendo. Estaba metiéndose en doctrinas erradas. Está dejando a Dios, a Cristo, para meterse con las obras de Jezabel. Doctrinas erradas y falsas. Y la justicia es dura. Dice que matará a sus hijos. Pero también Dios anima a los que no están contaminados. Dice, pero los que tenéis, en el versículo 25, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que ya yo venga. Y al que venza y guarde mis obras hasta el fin,
yo le daré autoridad sobre las naciones. O sea, dice, perseveren en la doctrina, no se dejen contaminar de esa enseñanza, lo que un pastor tiene que predicar en la iglesia. No se dejen desviar de la palabra de la verdad. La verdad cuesta, la verdad duele, la verdad es perseverar, hay que sacrificarse en la verdad, porque somos tentados por diferentes vientos de doctrina que nos hablan, y el diablo en la mente nos mete ese dardo, no, es que es así, es acá. No, hermano, perseveren en la palabra, y dice que habrá una gran bendición para que persevera. Dice que yo le daré autoridad sobre las naciones. Ya aquí habla del milenio, ¿no? Los que perseveren hasta el fin en el milenio seremos gobernantes, gobernaremos juntamente con Cristo y tenemos autoridad sobre las naciones. Dice aquí, y la regirá con vara de hierro y serán quebrantadas como vaso alfarero, como también yo lo he recibido de mi Padre. O sea, gobernaremos sobre las naciones si perseveramos en la palabra, en la verdad, no dejándonos contaminar con las mentiras y los engaños que este mundo nos trae. Gobernaremos juntamente con Cristo. Dice, y les daré la estrella de la mañana. El que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice. Apocalipsis 1:11 dice, y no nos ha hecho, y dice, y nos ha hecho reyes y sacerdotes para Dios y sus padres. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos y siglos. Amén. Seremos reyes y sacerdotes. ¿Si nosotros qué? Perseveramos. No somos reyes ahora, que yo lo he dicho varias veces, mucha gente dice que somos reyes. No, no somos reyes todavía. Seremos reyes y sacerdotes en el milenio. Amén, hermanos. Está clara esa enseñanza. De modo que hay que perseverar. Esta iglesia hermana, todas las iglesias tienen algo para nosotros. Y esto, yo creo que es algo que nosotros debemos de acatar. Somos espirituales, pero no dejamos de ser permisivos con el pecado. Amén. Porque el amor es una cosa y la permisividad es otra cosa. Usted puede amar a la gente, a su hermano, a su hijo, a todo mundo puede amarlo, pero usted no puede, por amor, decirle a esa persona, no, usted lo que está haciendo está bien hecho. No, al pan, pan, y al vino, vino. Al pecado, pecado, y a la verdad, verdad. Amén. Bueno, hermanos, Padre Celestial, te damos gracias por la palabra que nos has dado hoy. Yo te agradezco ese amor tan grande que nos tienes y tu misericordia. Bendigo a las personas que están conectadas, a Cira, a Constanza, a Filomena, a todas ellas, Señor, las que se van a conectar más tarde, Padre, los que van a ver este video más tarde, los bendecimos. Bendigo el día de hoy, Padre, y creo que a todos nos va a ir bien, tanto al entrar como al salir. Todo lo que nosotros hagamos hoy, creo, Señor, que nos va a ir bien, que nuestras manos serán bendecidas por Dios, serán, Padre, de gran bendición, que la salud nos perseguirá, seremos saludables, Señor. Todo dolor se va ahora mismo en el nombre de Jesús de Nazaret. Todo dolor, toda opresión se va ahora mismo en el nombre de Jesús, y nuestra casa será casa de gozo, de bendición, de gran paz. Gracias, Señor, te damos en el bendito nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Dios los continúa bendiciendo, hermanos.